Hola compañeros, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre la atención, memoria y el aprendizaje. Mi nombre es Rodrigo Zúñiga y comenzamos. ¿Cómo se define la atención? Aunque la literatura no define una única definición universal, podemos decir que la atención es la capacidad de captar estímulos con nuestros sentidos, seleccionar de ellos lo más relevantes y procesar esta información. Esta capacidad deriva de la limitación cerebral que tenemos para procesar toda la información que nos llega del entorno. Por otra parte, podemos reconocer 5 tipos. La atención enfocada, que se centra en un solo estímulo ignorando todos los demás. La atención sostenida, cuando nos centramos en una sola tarea por un tiempo determinado. La atención selectiva, que es cuando escogemos un estímulo o nos centramos en un tipo de estímulo de muchos que se nos presentan. La atención alternante, que es el cambio de una tarea a otra. Y la atención dividida, que es cuando podemos hacer 2 o más tareas al mismo tiempo. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Nayeli Flores Rodríguez y voy a hablarles de la relación entre memoria y el aprendizaje. El aprendizaje para nosotros va a ser el adquirir conocimiento, ya sea por el estudio, el ejercicio o la experiencia. De igual forma, este va a intervenir en el desarrollo de una persona y permitirá la capacidad de adquirir conocimientos y destrezas. Por otro lado, la memoria nos va a permitir la retención de información y almacenar aquellos factores externos que sean significativos, procesándolos de forma permanente a la memoria de largo plazo. Y en este sentido podemos decir que la memoria y el aprendizaje nos permiten tanto la adaptación como también la supervivencia. Y con el aprendizaje se dará un cambio en la conducta del sujeto. Eso también es importante saberlo, ya que cuando veamos este cambio en la conducta es cuando sabremos y sabremos la diferencia cuando un sujeto ha aprendido algo, cuando no. Y igualmente dentro del aprendizaje va a hacerse uso de la información ya obtenida. En esta etapa va a intervenir la memoria en la selección y clasificación de la información y en la recuperación de la información para hacer uso de ella en situaciones indicadas. Entonces podemos decir que la relación es muy estrecha entre la memoria y el aprendizaje, ya que la parte de la forma en que aprendemos va a proceder de los estímulos internos y externos que percibimos. Bueno, continuando, pasamos al siguiente subtema, que es el impacto de la atención sobre el sistema nervioso y la funcionalidad de una persona en su vida diaria. Las áreas del sistema nervioso que están involucrados en los procesos atencionales, le pasan a la otra, por favor, son el sistema reticular. Este va a mantener el sistema excitado del estímulo dado y también es donde se constituye la atención sostenida. Los colículos superiores, estos contribuyen al cambio de atención entre diferentes estímulos y controlan los movimientos oculares. Los ganglios basales, estos tienen una función motora y contribuyen a la selección de la percepción y respuesta. Estos también van a ser fundamentales en la atención selectiva. El núcleo pulmonar del tálamo va a actuar principalmente como un modulador de la información. La corteza cerebral, principalmente en la parte posterior, esta va a tener un papel preatentivo debido a que se mantiene monitoreando la información del medio ambiente, inclusive de forma inconsciente, y puede detectar cambios. El sistema activador reticular descendente va a modular la actividad de los sistemas inferiores que vienen desde la corteza cerebral por el tálamo y al tallo cerebral. Y también están el lóbulo parietal y frontal, donde el lóbulo parietal va a proveer de recursos atencionales a un estímulo en particular, mientras que el lóbulo frontal va a contribuir en la selección de respuestas y algunos procesos motores para el uso de información que ocuparemos normalmente para una meta o plan. Y bueno, este también ayuda al control voluntario de los movimientos oculares y la corteza del cíngulo integra información y selección a una respuesta. Pasando ahora al tema de cómo actúa la atención en la vida diaria, es importante saber que la atención va a ser una habilidad muy importante que nos va a permitir en sentido evolutivo sobrevivir a nuestro entorno.
El impacto que va a tener la atención en la vida cotidiana de una persona va a ser significativo debido a que desde que despertamos hasta que dormimos durante todo el día y también mientras llevamos a cabo nuestras actividades vamos a dirigir nuestra atención hacia lo que es importante para nosotros. Eso también va a depender de cuáles sean nuestros objetivos, metas o hábitos. También van a interferir nuestros sentimientos y pensamientos. Por otra parte, la atención va a permitir que estemos preparados para dar respuesta a diferentes situaciones que se presenten en nuestro día a día y nos va a permitir priorizar ante diferentes estímulos, tanto internos como externos. También nos va a ayudar a seleccionar todos estos temas o actividades en orden de nuestra importancia, van a ser un poco más personales. Entonces, los factores internos van a proceder del propio individuo y por tanto van a depender de cada persona y los externos van a proceder del entorno y van a favorecer o dificultar la concentración sobre los estímulos relevantes. Y bueno, esto es todo por mi parte. Gracias. Continuando con el tema, en este caso vamos a hablar sobre el TDA. Y bueno, en primera instancia es importante recordar que el trastorno es una alteración en el funcionamiento del organismo. Este puede ser tanto una alteración en cuanto a lo anatómico, en lo biológico o en lo mental. Esta alteración, en el caso en específico del TDA, que es el trastorno de déficit de atención, bueno, pues este es un déficit en el neurodesarrollo y lo principal que causa es que la persona que lo padece no puede focalizar por mucho tiempo esta atención para poder hacer ciertas tareas. En respuesta a la pregunta que nos dice, bueno, ¿qué alteraciones son las que más se ven modificadas? Principalmente son 3 tipos de atención los que son más alteradas. En este caso, primero es la atención enfocada, que bueno, que como ya les he comentado, quien padece TDA le cuesta trabajo en algún momento focalizar, estar atento a una sola tarea. También es alterada lo que es esta atención sostenida, porque no solamente no puede estar fijo en una tarea, sino que el tiempo que puede estar fijo en esta tarea es muy poca, ¿no? O sea, no puede mantenerse por mucho tiempo realizando la misma tarea. Y de la misma forma, la tercera déficit de atención que tiene es en el caso de la atención selectiva, ya que van de la mano. No puede hacer una tarea en específica, esta tarea no puede ser prolongada y de la misma forma cualquier aspecto del ambiente puede ser un distractor, por lo tanto, bueno, no hace selección de la tarea que está realizando. Por lo tanto, como vimos en el video, las personas que tienen este trastorno pueden ser detectadas desde muy temprana edad hasta quizá no ser detectadas o transcurrir toda su vida con este trastorno. Es importante que las personas que detecten que tengan este tipo de trastornos, bueno, se le haga una atención terapéutica, principalmente para que pueda focalizar en lo que está realizando. Ok, les voy a hablar de lo que es la heminegligencia para poder responder a la pregunta, que es en qué nivel atencional ubicaríamos este padecimiento. Primero vamos a ver lo que es la heminegligencia. Normalmente se da este síndrome de negligencia del espacio unilateral. Este es un desorden neurológico que lo que hace es que a pesar de que somos conscientes de nuestro entorno y este tipo o sea, tenemos una conciencia relativamente normal, es decir, que no tenemos alguna deficiencia en cuanto a nivel cognitivo o en cuanto a pensamiento, no somos capaces de reconocer los estímulos de un lado de la visión, ¿no? Esto se da principalmente por un daño en el lóbulo parietal. Aquí es importante diferenciar entre el lóbulo parietal izquierdo y entre el lóbulo parietal derecho. Normalmente se da un daño mayor en estas situaciones si es en el caso del lóbulo derecho, porque hemos visto, por ejemplo, que el lóbulo izquierdo, si se daña, puede llegar a ser, o sea, todo lo de la parte izquierda del cerebro puede llegar a ser sustituido por el derecho, no al 100%, pero en caso de que que se dañe el derecho, pues ahí sí tenemos un verdadero problema. Y en respuesta a la pregunta, se dañaría la atención a nivel orientacional, ya que, como vemos en la imagen pasada, en esa presentación, vemos que la persona le piden que haga un dibujo, ya con este padecimiento, y puede hacer perfectamente lo de un lado, sin embargo, el del otro, pues no es consciente de esta situación, de los estímulos que está recibiendo, ¿no? Entonces,
consideramos que la atención a nivel orientacional es la dañada, precisamente porque esta es la que nos da como la habilidad de podernos orientar en nuestro espacio y en cuanto a nuestro entorno, y pues una persona con este padecimiento no es capaz de orientarse de manera correcta. Hola nuevamente. En esta parte vamos a ver cómo se define la memoria. Como han dicho mis compañeros, vemos que es muy íntimamente la relación que existe entre la memoria, el aprendizaje y la atención. En cuanto a la memoria, pues es un proceso cognitivo complejo que se caracteriza por retener, procesar, recuperar y consolidar la información de nuestro entorno para que después podamos utilizarla. Aquí es donde entra esta relación que comentamos en la atención, en donde el proceso atencional nos genera la adquisición de esta información y posteriormente al consolidarla y poderla recuperar se generan aprendizajes. Podemos diferenciar entre dos tipos de memoria: la memoria explícita, como la episódica o autobiográfica, y la semántica. Este tipo de memoria evoca información de una manera consciente, es decir, nosotros la traemos a nuestra conciencia y la podemos utilizar. Y está la memoria implícita, como que está la asociativa y la no asociativa. La asociativa es la que está relacionada con los aprendizajes por medio del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y la no asociativa es más hacia la habituación o hacia la sensibilización. Estos dos tipos de memoria no son completamente procesos conscientes. Yo soy Elizabeth Ruiz y voy a explicar la pregunta de cuál es la relación entre atención y memoria. Aprendimos que estas son las principales funciones neuropsicológicas que intervienen en los procesos de aprendizaje. Digamos que la memoria depende de que haya un proceso de atención eficiente. Y en esta misma secuencia de la memoria de registro, almacenamiento y recuperación, la atención impacta en el proceso inicial, que es el de registro, cuando nos centramos en estímulos que son relevantes y discriminamos aquellos que no lo son, y a partir de esto ya la memoria puede pasar a la siguiente fase de almacenamiento y recuperación. Aunque es importante mencionar que los trastornos o déficits también afectan este proceso de la memoria, porque si hay una falla al inicio, tampoco podrían realizarse los siguientes pasos. Ok, continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre lo que son las amnesias. Evidentemente la amnesia es una pérdida de esta memoria, de lo cual hemos estado hablando, y es esta incapacidad que tiene el individuo tanto para captar nuevos conocimientos, para procesarlos y posteriormente, bueno, la recuperación de los mismos. A partir de esta amnesia se puede dividir en dos fases. En este caso, uno que es la amnesia anterógrada. Este tipo de amnesia se da a partir de una lesión cerebral. Se genera la pérdida de la memoria de ciertas cuestiones que vas aprendiendo cotidianamente, pero no te permite almacenarlas en tu memoria de largo plazo. Por lo tanto, una acción que hagas en el momento, si cambias tu atención, olvidas qué es lo que estabas haciendo, ¿no? Sin embargo, hay algún tipo de memorias a largo plazo que pueden ser conservadas, como la episódica y la autobiográfica. Pero en cuanto a esta memoria reciente, bueno, el cerebro no puede almacenarlas. En el caso de la amnesia retrógrada, bueno, igual es un tipo de pérdida de esta memoria. Esta pérdida se da a partir de una lesión y la memoria que se olvida es esta memoria episódica y esta memoria autobiográfica. Después de la lesión, el enfermo puede seguir almacenando cierta información, pero bueno, no tiene recuerdos, no puede recuperar lo que fue su vida anterior a la lesión que sufrió. Evidentemente son lesiones cerebrales y en el caso de la amnesia retrógrada puede haber casos en que tenga ambos, tanto amnesia anterógrada como amnesia retrógrada. Muchas gracias, compañeros.